Buenos días con todos. Quisiera agradecer a la GCMA y a la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional, AFIN, por la invitación a participar en esta conferencia. Quisiera también alcanzar mi saludo personal a cada una de las autoridades que nos acompañan hoy, así como a los otros expositores y panelistas. De forma previa a la presentación, consideramos importante reconocer el sentido de oportunidad de este encuentro si nos atenemos al deterioro en la brecha de acceso y uso de Internet entre los ámbitos urbano y rural del último año, a consecuencia de la contracción en los principales indicadores vinculados a esta materia. En efecto, lo que vamos a mostrar en las siguientes láminas es, primero, la situación reciente de dichos indicadores. A continuación, vamos a mostrar cómo es que se reflejan en su comportamiento en las brechas mencionadas. Y por último, vamos a plantear algunas sugerencias o recomendaciones que permitan superar, revertir este comportamiento reciente de tales indicadores. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando aludimos a severa contracción en los principales indicadores vinculados al acceso a Internet en el país durante el último año? Lo primero es, respecto a Internet móvil, encontramos que en un resultado negativo sin precedentes, el número de conexiones en este servicio han caído. Se encontraban en 26,6 millones al cierre del año pasado 2021 y al primer semestre del presente año han cerrado en 26,0 millones según las cifras reportadas por OCIPTEL. En segundo lugar, en Internet fijo encontramos que persiste una prevalencia de tecnologías heredadas, es decir, tecnologías como DSL o HFC, que no se encuentran en capacidad de alcanzar las velocidades cada vez mayores que los usuarios y los hogares exigimos, mientras que la tecnología de fibra óptica del hogar tiene una posición todavía minoritaria. En efecto, en el gráfico de la izquierda podemos ver que sobre el total de 3,2 millones de conexiones de Internet fijo al hogar en el país al primer semestre del presente año, apenas 1 millón de ellos, es decir, menos de un tercio, corresponden a fibra óptica al hogar, lo cual equivale a que 10% o menos de los hogares en el país cuenta con esta tecnología, de manera que en comparación con la región de Sudamérica nos ubicamos nada menos que a la tercera parte respecto al promedio de 29% y muy por debajo de países vecinos como Uruguay, que está en 75%, o Chile en 44%. Todo ello, este comportamiento en Internet móvil e Internet fijo, se traduce en un resultado también bastante poco alentador de una caída en usuarios de Internet, igualmente no registrada nunca antes. El número de usuarios de Internet en el país ha caído de 22,2 millones a 21,8 millones entre el primer semestre del año pasado y del presente año, lo cual nos mantiene a la saga entre los tres países con menor uso de Internet en Sudamérica. Todo lo previo, de manera inevitable, queda reflejado en el comportamiento del PBI, es decir, en este indicador que refleja la actividad económica en el país. En efecto, vemos que el PBI de Servicios de Telecomunicaciones en junio del presente año registró su primera caída en el orden de 3% por primera vez en 12 años. Desde septiembre del año 2010 que el PBI de Servicios de Telecomunicaciones no registraba un resultado negativo, que incluso si nos guiamos por los resultados en julio del presente año y también en agosto, de menos 5 y menos 3%, nos permite llegar a una previsión de que el PBI de telecomunicaciones en el año 2022 cerrará con un crecimiento de 0%, situación que no encontrábamos hace mucho tiempo y que se ubica además bastante por debajo del crecimiento en el PBI agregado nacional de 3% previsto por el Banco Central de Reserva. Es decir, mientras que históricamente a lo largo del presente siglo el servicio de telecomunicaciones, los servicios de telecomunicaciones solían ser un motor del crecimiento del PBI, en este año estamos encontrando una situación absolutamente opuesta. Por lo tanto, podemos afirmar que la contracción de los principales indicadores de acceso a Internet en el país durante el último año va contracorriente a la tendencia internacional hacia un uso cada vez más intensivo e inclusivo de este servicio en favor de los segmentos de la población digitalmente más vulnerable. En efecto, si pasamos a observar los resultados de las brechas de acceso y uso a Internet en el último tiempo, tenemos
Por un lado, que en el caso de los usuarios podemos gozar de una reducción de precios en Internet móvil e Internet fijo que favorece un mayor consumo de estos servicios, y al contrario, que la caída reciente en el acceso a Internet manifiesta en las láminas previas aleja de este servicio a las poblaciones digitalmente más vulnerables, es decir, a los no usuarios. En efecto, a nivel de conexión de Internet móvil, vemos que el precio por gigabyte de descarga por mes ya se ubica por debajo de 2 soles, que representa apenas una fracción respecto a los 11 soles que teníamos en el año 2017. Y de manera similar, en el caso del Internet fijo, vemos que el precio unitario por cada megabit por segundo de velocidad contratada cae de alrededor de 11 soles en el año 2017 a menos de 1 sol en la fecha actual al primer semestre de 2022. De hecho, según un estudio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, los precios del Internet en el Perú son los menores, los segundos menores en Sudamérica, solamente por encima de Chile y Brasil, respectivamente, en los servicios de Internet móvil e Internet fijo. Más aún, si lo comparamos con otros servicios básicos en nuestros hogares, tenemos que mientras que en el caso del servicio de agua potable, los precios durante la última década han crecido en el orden del 74%, y en el servicio de electricidad han crecido en el 103%, en el caso de las telecomunicaciones ocurre todo lo contrario. De hecho, la inflación del 56% a nivel general en el país, que se encuentra por debajo del servicio de agua potable o electricidad, en el caso de telecomunicaciones encontramos no solamente que se ubica en un nivel menor, sino que incluso negativo, aquello que los economistas solemos llamar deflación. Toda esta evolución de precios permite que el consumo, tanto en Internet móvil como en Internet fijo, haya registrado un crecimiento bastante sensible. En el caso de las conexiones de Internet móvil, vemos que el consumo de gigabytes de descarga por conexión móvil por mes ha pasado de alrededor de 1 giga en el año 2017 a alrededor de 10 al primer semestre del presente año, un crecimiento de casi 10 veces, mientras que en velocidades de Internet fijo vemos que cada vez estas son mayores, más altas, y a nivel comercial, mientras que velocidades de 50 o 100 megabits por segundo se han convertido en mucho más adoptadas por los usuarios, encontramos que comercialmente existen planes disponibles de hasta 1 gigabit por segundo, situación que era simplemente impensable hace apenas unos años. Al contrario, lo que tenemos es que en cuanto ya a la tenencia o acceso al servicio, existen 7 departamentos en el país donde apenas uno de cada 10 hogares o incluso menos de esta proporción cuentan con acceso a Internet fijo, y todos ellos están ubicados en las zonas de la sierra o selva del país, donde existe una presencia importante de poblaciones en el ámbito rural, en contraste contra una lista de 6 departamentos del país donde la penetración de Internet fijo supera el promedio nacional del 31%, todas ellas ubicadas en la costa de nuestra patria. A consecuencia de esto, tenemos que en el uso de Internet el resultado es bastante similar, es decir, existe una cantidad de departamentos donde el promedio se ubica alrededor del 51%, apenas en el 51%, todas ellas en la sierra o selva del país, y en contraste 5 departamentos, una vez más todos en la costa de nuestra patria, donde el promedio de usuarios de Internet se ubica en el orden de 85% de la población de 6 años o más. Y más aún, encontramos que quienes crecen más en uso de Internet, los departamentos con mayor cantidad de usuarios, mientras que encontramos caídas significativas en departamentos como Ayacucho o Huancavelica, donde la caída se ubica en 5% o incluso 7% respecto al año previo. Todo esto queda reflejado en la situación de la brecha de uso de Internet entre los ámbitos urbano y rural, que luego de haber caído de manera sucesiva durante años previos, en el último año ha tenido un deterioro del 35% al 37%. Por lo tanto, podemos afirmar que la contracción en los principales indicadores de acceso a Internet en el país durante el último año ha tenido un impacto directo en la expansión de la brecha de uso de Internet entre los ámbitos urbano y rural. Por lo tanto, ¿qué podemos plantear de cara a que esta tendencia reciente sea revertida? Lo que podemos afirmar es que la condición fundamental para ello
es que existan cada vez mayores y mejores condiciones para favorecer la expansión de cobertura, tanto a nivel de redes móviles, es decir, antenas, como a nivel de redes fijas, es decir, infraestructura de fibra óptica. Frente a esta evidencia de deterioro en la brecha de acceso y uso de Internet entre los ámbitos urbano y rural, ¿qué acciones o medidas nos corresponde emprender como país para revertir esta situación? La respuesta podemos sintetizarla de manera muy concreta en la necesidad de seguir creando condiciones para favorecer el despliegue de infraestructura, es decir, la expansión de cobertura en el país, tanto a nivel de redes móviles, es decir, antenas, como de redes fijas, es decir, infraestructura basada en fibra óptica. Al respecto, quisiéramos resaltar dos hechos acontecidos durante el último año. Por supuesto, existen otros elementos que podríamos mencionar, pero nos gustaría enfatizar estos dos. Lo primero es la Ley 31207, emitida el año pasado en junio 2021, y en segundo lugar, todo lo concerniente al ámbito de espectro radioeléctrico. Sobre lo primero, la Ley 31207. Esta ley que dispone la expansión, el aumento de la velocidad mínima garantizada de 40 a 70%, es técnicamente inviable, lo cual afectaría severamente a la expansión de cobertura, sobre todo en el ámbito rural. Cuando decimos que es técnicamente inviable, nos referimos que no es factible de ser cumplida debido a factores ajenos a la gestión de los operadores. En concreto, en el caso de Internet fijo, mencionábamos en láminas previas que fibra óptica al hogar tenía una participación todavía pequeña sobre el total de conexiones de Internet fijo, y resulta que esta es la única tecnología que podría cumplir con esta exigencia regulatoria. Y en el caso de Internet móvil, encontramos que por su naturaleza inherentemente inalámbrica, enfrentan condiciones orográficas, climatológicas e incluso de orden administrativo, es decir, permisos municipales, que dificultan el cumplimiento de esta nueva exigencia regulatoria, como también de la asimetría de 3:1 entre las velocidades de descarga y carga, como esta misma norma también dispone. Por lo tanto, nos encontramos frente a un impacto potencial de freno a la expansión de servicios 4G y FTTH. En el caso de Internet fijo, como el crecimiento de los servicios basados en fibra óptica al hogar es progresivo, los operadores se verían forzados a frenar la comercialización de este servicio de Internet fijo en aquellas localidades, distritos, provincias donde aún la fibra óptica al hogar no llega. Mientras que en el caso de Internet móvil encontramos que un freno sería la consecuencia, un freno en la expansión de cobertura fundamentalmente en el ámbito rural, tal como quedó en evidencia con la reciente postergación de la licitación de la banda AWS-3 en febrero del presente año por cuenta de Proinversión y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por lo tanto, lo que planteamos es la derogación inmediata de esta ley antes de que rija esta obligación regulatoria del 70%, cuya vigencia está programada para el 3 de diciembre, es decir, en menos de los próximos 2 meses. O como alternativa, que contemple su aplicación de manera estricta a la tecnología de fibra óptica al hogar, es decir, la única que cumple con esta capacidad de atender esta exigencia, y que además excluya al ámbito rural, que es donde debemos impulsar la expansión de cobertura. En segundo lugar, sobre el espectro radioeléctrico, claramente las cifras mostradas en láminas previas de crecimiento en el consumo de servicios 4G de 1 a 10 gigabytes por usuario por mes exige contar con cada vez más espectro radioeléctrico en uso, mientras que en el caso de 5G existe un paso previo que tiene en agenda el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para el reordenamiento de la banda de 3,5 GHz. Si medidas en estos sentidos no son tomadas, podrá haber un impacto sensible en la tenencia del servicio, en el consumo del servicio y también en su calidad, ¿no? Por lo tanto, la recomendación es programar una licitación conjunta 4G, 5G para los próximos meses, previsiblemente para el primer semestre del año 2023, bajo condiciones regulatorias sostenibles, entre ellas la derogación de esta obligación de la velocidad mínima garantizada de 70%. Y de manera más específica, para que esta licitación conjunta 4G, 5G sea factible, proceder con la aceleración en el reordenamiento de la banda de 3,5 GHz.
Por último, de manera adicional a este par de elementos, quisiéramos subrayar un ingrediente importante en el sentido de que según OCIPTEL, según cálculos de OCIPTEL, durante los últimos 5 años los usuarios hemos tenido ahorros en el orden de 16.000 millones de soles gracias al comportamiento de los precios. Mostramos en láminas previas cómo estos habían caído de manera sumamente importante y equivalen a este monto que en términos anuales corresponden a 3.200 millones de soles o 900 millones de dólares, que corresponden en cifras aproximadas a las inversiones desplegadas en el sector de manera anual. Esto determina que los márgenes operativos promedio de los operadores se ubiquen en el orden del 20%, es decir, por debajo del umbral necesario de 25% para financiar la continuidad de las inversiones en despliegues de infraestructura de manera sostenible. Y más bien nos encontramos de forma bastante alentadora con que la modalidad de canon por conectividad creada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones el año pasado, a inicios del año pasado, ha resultado bastante eficaz, lo cual puede ser medido a través de que a la fecha más de 300 localidades se han visto beneficiadas gracias al despliegue de infraestructura a través de esta modalidad. Por lo tanto, es necesario contar con modalidades adicionales para evitar el riesgo de ralentización o retroceso en la velocidad de la expansión de cobertura. Por lo tanto, en ese sentido, este tipo de modalidad de financiamiento podría ser expandido, además del canon, que corresponde a servicios que usan el espectro radioeléctrico, a otras obligaciones de los operadores frente al MTC, tales como, por ejemplo, la tasa de explotación comercial. De manera que podemos concluir con mencionar que la recuperación de la senda de crecimiento en el acceso a Internet en el país requiere un conjunto de medidas, ¿no?, que tienen un alto impacto y que además enfrentan un carácter de urgencia, tal como la eliminación de la velocidad mínima garantizada del 70% y de importancia, es decir, la licitación de más espectro radioeléctrico para servicios 4G y 5G y a través de la creación de nuevas fuentes de financiamiento. Con esto nos quedamos. Quedo muy agradecido por su atención.